Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice, cuida, otra traducción dice, estés en vigilia, vigilen, lo que vale más, el corazón. Y hoy día hablamos en la primera lectura sobre esa realidad de el llamado de amar, que nosotros obviamente por diferentes razones es como si sabemos escribir la palabra amor, pero no sabemos de verdad lo que significa. La verdad es que no tenemos idea de lo que significa, porque la palabra amor y cruz, sufrimiento, están muy enroscados. No entendemos lo que es amor hasta que la cruz no nos toca. Y no somos tocados por la cruz. Es como si la cruz empieza a fundir, excavar en nosotros, en nuestros corazones, el significado de amor a un nivel de corazón, que es la parte más importante. Entonces, San Juan, que es la primera lectura, la primera carta de Juan 4, conversando con el 11, queridos hermanos, versículo 7, debemos amarnos unos a otros porque el amor viene de Dios. Ahora, ¿quiénes unos y a otros? Todos. Tutilimundi. Tutilimundi, no entendemos eso hasta que Dios de verdad nos empieza, como dije, a enseñarnos, porque Él quiere enseñarnos, porque somos hijos en el Hijo, y Él quiere producir en nosotros nada menos que amor. Como dijo San Juan de la Cruz, que al final de nuestra vida lo único que va a importar es si amamos o no. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Fácilmente. Como Él es amor, tenemos que volvernos amor encarnado. Amor en dos patitas. Amor que va a alimentar a un mundo que está muriéndose de amor, muriéndose de necesidad de ser amado, muriéndose de necesidad de conocer un rostro que parece a Dios. Es como si en el Evangelio que habla obviamente Jesús, y antes del texto que hoy día leemos de Marcos capítulo 6, Jesús acaba de llevarse a sus hermanos, sus discípulos, a un lugar apartado. A un lugar apartado para estar solo con amor. El que lo ha amado desde siempre. El que lo ha mirado desde siempre. El que lo ha deseado desde siempre. El que le ha tenido deleite desde siempre. Y Él sabe a dónde tiene que ir siempre. A dónde tiene que regresar. ¿Cuál es su fuente para poder vivir su misión y su razón en la tierra? El amor del Padre. Y se encuentra Jesús cuando sale, dice, a bajar Jesús, dice, vio una muchedumbre y sintió compasión. Nuevamente un movimiento del corazón. Lo importante de tener movimientos de corazón y de mover a corazones. Tocar corazón y ser tocado por corazones. Cuando ya empieza eso en relaciones humanas, y especialmente que nace de la liberación divina, entonces Dios puede hacer cosas que son humanamente imposibles. Cuando corazón son movidos y mi corazón está movido, Dios puede hacer lo que es humanamente imposible. No lo ordinario, lo extraordinario. Entonces obviamente se enfrentan con una necesidad inmensa. Ya es tarde, hay miles de personas y tienen hambre. Entonces ellos tienen su propia reunión de planificación. ¿Cuántos son? ¿Cuántos tenemos para comer? Y se empiezan a calcular. Cuando calculamos mucho, cuando usamos de esto mucho, nos perdemos. Porque solamente cuando usamos esto y calculamos con solamente la mitra, la cabeza, solamente vemos una fuente humana, que siempre va a ser nunca suficiente, siempre va a ser pobre, siempre va a haber carencia, siempre va a haber dolor, siempre va a haber falta de. Pero tenemos que llegar al punto donde vemos que nuestros cálculos
nuestra manera de analizar nunca es suficiente, porque eso crea solamente bulla. Obstruye de conocer y ver el milagro que Dios quiere hacer. Obstruye y nos hace sordos al único que es la fuente, que va a satisfacer. Porque todos nosotros y con quien vivimos en familias o individualmente o en comunidad somos hambres encarnados, seds encarnadas. Por eso, calcular demasiado, analizar demasiado, humanamente, sin Dios es inútil. Dividido, separado de Dios, es inútil. Porque solamente crea bulla y siempre desánimo. Entonces, más bien, viendo esas carencias, viendo esas seds, viendo esos hambres, eso nos debe dar al único que puede saciar. Ahora, el hambre más grande para que este milagro pueda ocurrir, no solamente en nosotros, pero a través de nosotros, es lo que dice Mateo 5 en las bienaventuranzas. Felices, bienaventurados, macarios, los que tienen hambre y sed de Dios. Ahí comienza el primer hambre. Ese es el primer hambre primordial. Es mantener ese hambre siempre despierto. Nuevamente, el corazón. Ese deseo. Más. Y nunca estar satisfecho con lo que Dios da. Con razón la Biblia comienza en Génesis capítulo 1 en el principio. Porque siempre es un principio. Como Dios es infinito, siempre, no importa la experiencia que tengamos con Dios, siempre es solamente un principio. Porque Dios es inagotable, como dice San Juan de la Cruz. Entonces, es estando bien conectado, bien enchufado con ese hambre principal, hambre y sed por la justicia o la santidad, por Dios, entonces ahí ya estamos viendo claramente. Eso sí calla la mente. Eso sí calla, desenchufa los cálculos humanos. Cuando estamos bien conectados con ese hambre, esa sed. Eso es justicia. Las primeras cosas primeras. Dios primero. Entonces de ahí viene entonces donde ya podemos escuchar las preguntas de Jesús. En este caso, les da órdenes. En este caso, les dice que se sienten. Pero para poder escuchar la voz de Él, tenemos que estar en la seguridad de su deseo y su hambre por nosotros. No solamente es nuestro hambre por Él, es nosotros tenemos que conectarnos con su deseo, su hambre por nosotros. Y cuando ya estamos agobiados y experimentamos el tsunami de su hambre por nosotros, todo se vuelve bueno. Ya podemos confiar. Ya podemos estar dispuestos a ¿qué? Abandonarnos a lo que sea lo que tú quieres, como sea lo que tú quieres y cuando tú quieras. Y el aumento el monto que tú quieres. Porque saborear su amor siempre va a saciar. Saborear su amor siempre nos va a dejar vencidos por su amor. Y qué lindo estar vencidos por su amor. Entonces, no es suficiente de la circunstancia, la necesidad, aunque es inmensa, analizarlo. Tenemos que estar movidos a nivel de corazón, a nivel de experiencia, por su deseo, su hambre, para saciar nuestros hambres y los hambres de otros. Humanamente siempre nuestros hambres y nuestras sed vamos a encontrar, si fuésemos a tener una calculadora, un menos. No es suficiente. Nunca va a ser suficiente. Ningún amor humano te va a saciar. Si has tenido carencia de cariño, aunque adultos, hombres y mujeres te estén llevando desde la cama que te despiertas a todo el día cargado y dándote besitos 24 horas al día, eso no va a saciarte. ¿Por qué? Porque la verdad lo que estamos haciendo, y como dice C.S. Lewis de una forma muy linda, que él cree que todo deseo, aunque sea el deseo del pecado, detrás de cada deseo es un deseo por Dios. Detrás de cada deseo humano hay un deseo solo por Dios. Entonces, más que el milagro, la multiplicación de panes y peces, es la dicha
de haberlo vivido con Jesús. La dicha de haber estado con Jesús. Experimentarlo con Jesús. Eso es lo que llena. Porque después van a tener hambre. Aunque sobra mucha comida. Pero siempre van a llegar a tener hambre. En 2 días, 1 día y medio, van a volver a tener hambre. Pero con Dios, Él te da de comer de Él, y Él da a comer a otros de Él. Eso sí satisface. ¿Ya? El libro de Eclesiastes capítulo 3 versículo 11 dice que Dios ha puesto en el hombre la idea de lo infinito. A ese punto es nuestro hambre. Por eso solamente, como dice Santa Teresa de Ávila, solo Dios basta. Entonces, ¿cómo saber? Y acá termino. ¿Cómo saber cuando... porque a veces, dependiendo de nosotros, algunos somos obsesivos, compulsivos, damos y damos y damos la vuelta, la carreta, o como ama Teresa de Ávila, la loca de la casa. ¿Cuándo es tiempo ya de decir cállate, sufi, de analizar algo? Es importante darnos cuenta al nivel de corazón que ese proceso nos lleva a angustia. Ese proceso no sabe rico. Ese proceso no nos da la tranquilidad del descanso en la casa y la providencia del Padre. No nos deja satisfechos. No sabe rico. Y cuando entramos ya y empezamos a notar que estamos pisando un territorio, un lugar que crea ansiedad, preocupación, angustia, frustración, ahí sabemos, ya tenemos que soltarlo. Ya tenemos que soltarlo y entrar en confianza en el nuevo que va a proveer. Y dejar y pedirle a Dios esa gracia de María, agarrados de la mano de María, que ella nos lleve a tomar y a comer de la única fuente, su Hijo, que nos va a satisfacer. Y cuando eso pasa, no das más. Hay de sobra lo que Él te da. Tu boca no se puede abrir suficientemente grande. Abrirlo. Porque no das más. No das más. No aguantas más. Y tenemos una necesidad de experimentar que no aguanto más, amor. No puedo más. Me das mucho más de lo que pensaba. Porque siempre Él va a ver siempre va a ver lo que Él da siempre es mucho más de lo que nosotros pedimos. Porque Él es infinito. Y nuestras necesidades son pequeñas en comparación a lo infinito de que sea. Entonces pidamos a María que siempre nos enseñe esta verdad. Y cada situación que vivimos, cada hambre que tenemos que enfrentar, cada necesidad, es para encontrar y ser saciado y experimentar el tsunami que solamente puede darlo Él. Así sea. Amén.